el tema económico, no se podrán hallar soluciones en ninguno de los otros campos. Desde la última vez que usted vino y que nos dijo que las principales amenazas a la confianza para la inversión y para la recuperación no venían de la economía, sino de la política. He enumerado que desde la última vez hemos tenido el caso de México de hoy, con impacto para el sector turístico, sin duda, el caso de Patás, donde ha habido un nuevo ataque criminal con muertos, el caso del retiro de las AFPs, decidido por el Congreso, y el caso acaparador de la corrupción encarnado en las joyas y los relojes de la señora presidenta. ¿Cuál de estos cuatro a usted le parece que es el más grave? Bueno, todos tienen cierta gravedad dependiendo de cómo uno lo mire, ¿no? Vayamos rápidamente uno por uno, ¿no? Recién este año estábamos recuperando el turismo que venía de México. Antes de la pandemia entran más o menos 150.000 mexicanos, turistas, y entiendo por información de gremial, recién estábamos en ese nivel. Entonces, este es un retroceso muy grande en algo que habíamos ganado como Alianza del Pacífico, que era la libre movilidad de personas, de empresas, cosa que lamentablemente por temas políticos se pierde. Y eso nos aleja de la meta de recuperar los 4,5 millones de turistas que debemos tener como mínimo en el país. Si uno se fija en el retroceso y la violencia que viene asociada a la minería ilegal y la minería que comienza a abarcar más y más territorios, esto grafica que una decisión del Congreso lo que está haciendo es darle cobijo a intereses subalternos, que hace que sea muy difícil luchar contra el crimen transnacional con una afectación clara, y que los estados de emergencia, cuando se declara situación de emergencia, no funciona, la militarización no funciona, y tenemos zonas que pueden ser tierra perdida, tierra de nadie, como está ocurriendo en Patás. Lo tercero, que es el 7º retiro aprobado sin ningún tipo de restricción para desempleados. Esto significa 30.000 millones de soles adicionales que podrían salir en un sistema previsional inexistente, donde 1 de cada 10 peruanos tendría una pensión a futuro. Entonces, hablar de una reforma estructural vacía de contenido por una política que no favorece al pueblo, como los congresistas irresponsablemente lo venden, creo que esto aumenta la prima de riesgo país, dificulta el financiamiento del propio Estado, y lo que hace es que pone la valla mucho más alta a tener un sistema de protección social que cubra especialmente al 70% de informales que tiene el país. Y bueno, y lo último, que creo que es lo que ha acaparado más atención, los problemas de corrupción de la presidenta, estos escándalos que hay. Yo creo que tiene dos impactos principales. Uno es que desenfoca al gobierno de lo importante. En lugar de estar luchando contra la inseguridad, asegurando que la reactivación económica se dé, están enfocados en cómo blindar a la presidenta y cómo transitar este momento difícil que está en su gestión. Y lo segundo es mella nuestra imagen internacional. En un año en el cual somos anfitriones de APEC, yo acabo de venir, por ejemplo, a la transferencia de mando de COMEX, que actúa de Secretaría Técnica de la parte empresarial de APEC, del foro APEC, y escucho que pese a todas estas oportunidades que tenemos, el tema institucional cada vez nos condena a retroceder. Y hay una manifestación concreta en la altísima tasa de rotación de ministros vinculada a la inestabilidad política. No hay norte, no hay horizonte de largo plazo. Se ejecuta en el corto plazo y eso en desmedro del bienestar de la gente. Entonces, como ves, creo que no estamos avanzando como deberíamos estarlo, dado que hay condiciones para suponer una recuperación, pero nuestros políticos se empeñan a ponerle zancadillas a la misma. A los 4 puntos que ha contestado usted con muy buena memoria, por lo demás, hay que añadir otro tema que es complejo por su origen y por sus consecuencias, que tiene que ver con el puerto de Chancay. Yo quisiera antes que nos dé su opinión sobre lo que ha sucedido desde que supimos que el procurador del Ministerio de Transportes había iniciado una diligencia contra la supuesta o real exclusividad de algunas actividades en el puerto que se está construyendo en Chancay con capitales privados. Antes que nos digas qué le parece lo que ha sucedido, lo que ha venido sucediendo, incluso la novedad del retiro del que fue el jefe de la Autoridad Nacional Portuaria, que ha sido separado, removido o renunciado.
Antes que nos diga sobre eso, ¿cuál es el impacto real que esa inversión, el puerto de Chancay, va a tener sobre nuestra economía? Es muy fácil cuantificarlo. La inversión inicial del puerto de Chancay es 1.300 millones y las ampliaciones son 3.500 millones. De dólares. Si uno suma todas las inversiones de los 8 puertos que tiene el país, llegan a 2.000 millones de dólares. Entonces, solamente una inversión desplaza la totalidad de inversiones realizadas por los puertos, el puerto del Callao, el puerto de Paita y los puertos que hay en el resto del país. Entonces, tiene una significación muy grande, no solamente en términos del comercio exterior, de convertirnos en un hub entre Sudamérica y el Asia-Pacífico, sino que podría haber descarrilado inversiones para aprovechar ese hub, que tiene que ver con la conexión terrestre, habilitar obviamente la conexión del mercado brasileño con el mercado asiático y aprovechar esos 10 o 12 días de ahorro de tiempo de transporte sin tener que ir por el canal de Panamá. Y hubiese sido una inversión, y es una inversión, ojalá que se encarrile, que puede efectivamente transformar el país. Hay inversiones, Fernando, que han tenido ese rol. Si puedo citar un par, Camisea tuvo una transformación muy grande en el país. 20 años después vemos lo que es en términos de la transformación económica muy grande. Y la otra, que yo creo que es muy importante, son todos estos proyectos de irrigación en el norte, en el sur del país. Menos en el sur, porque lo demás es Sigüe, no sale todavía, ¿no? Pero en Ica, si uno ve en la zona, en los valles de Ica, uno ve que nos hemos convertido en una potencia agroindustrial. Entonces son inversiones y son políticas transformadoras, y quizá esta hubiese sido otra, que no está compitiendo con puertos en el Perú ni con Sudamérica. Estamos compitiendo con el puerto de Long Beach en Estados Unidos y con un potencial enorme que lamentablemente por no sé qué móviles burocráticos se comienza a cuestionar, digamos, lo acordado. Entonces, evidentemente que uno quiere que haya competencia, evidentemente uno quiere que hayan mayores y mejores operadores, si fuese el caso, pero se tiene que respetar la palabra empeñada. La seguridad jurídica en el país se está dañando, lamentablemente, Fernando, y ese es un caso puntual. Hay otros casos vinculados a medidas, a desconocimiento de fallos arbitrales y otro tipo, pero no podemos caer en algo que hemos luchado muchos años, es que el Perú sea un país predecible, que uno pueda leer y digamos, uno puede invertir en el país y saber cuál va a ser la tasa impositiva, cuáles van a ser las regulaciones, y este tipo de lamentables hechos lo que hace es que pone un signo de interrogante sobre el futuro y la previsibilidad, que es clave para la inversión. Otro punto en el que ha insistido mucho es en la regla fiscal. Usted ha sido ministro de Economía, usted naturalmente velaba por el rigor fiscal, déficit, presupuesto, etcétera, pero al mismo tiempo había un margen de acción para que el Estado pueda favorecer proyectos. ¿Cómo ve la situación ahora? Hay, como Consejo Fiscal, usted habrá leído, como yo el comunicado, muestra inquietud y siente que ha habido una relajación del rigor fiscal. ¿Cuál es su opinión? Creo que sí, pero a ver, partimos de una base muy sólida, ¿no? El Perú es un país muy solvente, que tiene niveles de endeudamiento producto muy bajos, de los más bajos de América Latina, pero lamentablemente la recesión condujo a una caída importante de la recaudación tributaria el año pasado. Se dejaron de recaudar 10.000 millones de soles, que no es poca cosa. Entonces, recuperar esos niveles de ingresos para financiar al fisco requieren medidas de austeridad reales, no como las anunciadas por el ministro de Economía, que suman 400 millones de soles. Eso no es nada para el hueco que tienen que cumplir. Y obviamente asumir otro tipo de contingencias derivadas de endeudamiento excesivo e inconsistencia, porque por una mano se plantea austeridad y por el otro lado se cede a las presiones políticas, o bien sea del alcalde de Lima con nombre y apellido, o bien sea del Congreso, que pide partidas presupuestarias para aumentar el pago de planillas en el Congreso. O estamos sometidos a la aprobación por insistencia de iniciativas de gasto, como el nombramiento de los maestros que no pasaron el examen para poder entrar a la carrera magisterial. Eso suma más o menos, si mal no me equivoco, pues unos 800 millones de soles adicionales no presupuestados. Entonces, estamos en una situación
en la cual felizmente el precio del cobre está alto, el precio del oro está alto, hay una recuperación en ciernes, pero hay que cuidar... Otros sectores también, ¿no? Pesca, cuando empiece la temporada, pero creo que tenemos que cuidar ese activo tan importante que tenemos, que es nuestra disciplina fiscal. Así como somos un país reconocido por el manejo monetario, también somos reconocidos por el manejo fiscal. Ahora, en un entorno de tanta precariedad política, es difícil mantener la caja, digamos, blindada. Entonces, creo que es un riesgo no menor, pero acá lo que está en juego es la credibilidad del MEF. Un MEF que sea celoso guardián de la caja fiscal y que si quiere relajar esa regla fiscal, pues que plantee un proyecto de ley como se ha hecho en el pasado y que plantee una convergencia, digamos, más gradual para dar un poco de espacio y no atentar contra la recuperación económica. Pero lo cierto es que hay que tener una línea, no estar con normas que se contradicen una a la otra, porque ese es un activo absolutamente central que tenemos y que nos da solvencia y nos da credibilidad internacional para poder financiar nuestras necesidades de manera competitiva. Usted ha citado fortalezas de nuestra economía que fundamentan una imagen positiva en esos sectores, manejo monetario y fiscal, nos ha dicho en el extranjero. Pero hay un punto débil, que es la relación entre el gobierno central y las regiones. Ese es un tema que me parece que le interesa mucho a usted. Y han aparecido algunas quejas, según las cuales la señora Boluarte y su gobierno han favorecido por razones que no son de racionalidad económica a algunas regiones en detrimento de otras. El señor Cruz, que está acá, dice que no se favorece presupuestalmente a Puno por razones políticas que imaginamos, y lo contrario pasaría con Ayacucho y Cusco. ¿Qué cosa pasa mal en la relación entre el gobierno, el MEF y las regiones? A ver, yo creo que recursos hay, y si es que es por canon, digamos, ahí se aplica una fórmula y se distribuye según sea el caso. Yo creo que hay un alejamiento, y lo vimos cuando hubo también una declaración media bicéfala de los gobernadores regionales, sí, algunos a favor, divididos, otros en contra. Pero creo que hay que repensar, y yo creo que esa es la reforma de fondo, Fernando, es volver a pensar en cómo tener una descentralización efectiva luego de más de 20 años de un proyecto fallido, en el cual se le exigen resultados sin tener las competencias adecuadas. Hay mucha discrecionalidad de muchas autoridades locales que utilizan los recursos para financiar cosas. Y también tiene que haber voluntad de parte del MEF, creo yo, de soltar un poco esa rigidez con la cual controla las cuentas públicas. Es un toma y daca, pero ciertamente esa promesa que se nos dijo en la reforma constitucional del 2001 de tener un país descentralizado, regionalizado, pues no se ha dado. No ha funcionado. Y creo que hace falta encararlo, por más políticamente complejo que sea. Es una reforma que se cae, digamos, de madura, porque los reclamos de la gente se basan en servicios de calidad, agua, de educación y salud, y eso muchas veces lo proveen los gobiernos regionales y locales. Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Y antes de despedirnos, quiero hacer saber